vamos a ir a España, porque aunque estamos en la mitad de la guerra y es muy difícil tener perspectiva cuando uno está ahí en la batalla, hay que pensar en el día después. Y hay muchos aspectos a pensar. Uno, quién va a gobernar la Franja de Gaza, y otro, qué va a pasar en este nuevo Medio Oriente, porque hay un antes y un después del 7 de octubre. ¿Cómo puede afectar o no lo que se logró en los acuerdos de Abraham, en lo que se había avanzado incluso en una alianza entre Israel y Arabia Saudita? Todo esto que ha quedado interrumpido en esta página negra que es esta guerra. Para entender un poquito o tratar de pensar en esos escenarios, estamos con alguien que usted ya conoce muy bien, es un experto en geopolítica, un hombre que tiene una mirada muy aguda sobre el Medio Oriente y los desafíos de Israel. Me refiero a Luciano Mondino. Luciano, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Gracias Gracias. por la invitación. No, por favor, gracias a vos como siempre por todo lo que haces y por estar con nosotros. Luciano, estamos en la guerra, pero habrá que pensar en qué viene. ¿Cómo ves ese panorama de lo que puede venir? A ver, comienza el segundo mes. Increíblemente, algo que parece que ha sucedido hace mucho tiempo, que fue el ataque de Hamas del 7 de octubre, ha quedado solamente en un mes de diferencia. Estamos entrando en una etapa de la guerra en la cual muchas fuentes indican que es una etapa crucial, por lo que sabemos que es un desgaste lógico de las tropas, en este caso de Israel, que tienen que entrar en una zona que es sumamente compleja y difícil en lo que es. Muchos llegan incluso a asimilar un poco lo que sería una guerra urbana, en un contexto en el cual hay una gran cantidad de personas que irresponsablemente están gritando por un alto al fuego, cuando se sabe que un alto al fuego solamente perjudicaría a Israel y por consecuencia de alguna forma beneficiaría a la organización terrorista Hamas, y en un espacio, en un escenario que es, insisto, la Franja de Gaza, en el cual la utilización de objetos y objetivos civiles por parte del terrorismo hace que sea verdaderamente muy difícil muchas veces poder respetar y acatar la normativa que Israel la conoce, la utiliza, es decir, la lleva a cabo, la atiende y la respeta, pero que es jamás quien justamente viola el derecho internacional al convertir los hospitales, las escuelas y las mezquitas y otros centros civiles en bases operativas desde donde ataca. Aquí no hay nada nuevo, es decir, estamos solamente asistiendo a una etapa de la guerra en la cual la presión en el campo y también la presión mediática que hay contra Israel puede generar un desenlace que sería verdaderamente catastrófico, no solo, insisto, para Israel, sino también para los estados árabes de la región y también para el mundo entero, en lo que sería una victoria de Hamas, que en definitiva es una victoria de Irán. Entonces creo que un poco el desarrollo se va a dar en base a esto, la perspectiva es en base a estas puntas. Qué importante lo que has dicho porque hay quienes también lo escriben, lo dicen en voz baja. Bueno, una cosa es lo que algunos líderes del mundo árabe, de los países árabes, tienen que decirle a su población, porque saben quiénes son, pero por otro lado, ellos dicen en voz baja, bueno, sigan adelante porque necesitamos sacarnos este problema que no es solo el problema de Israel, ¿no? Correcto, porque jamás en este caso funciona como un títere de Irán. Es decir, la guerra que hoy está ocurriendo en el Medio Oriente es una parte muy importante de una guerra que mantiene Israel con Irán. Luego de un ataque perpetrado por Hamas, que es quien ha detonado toda una situación que se venía dando en el Medio Oriente, que es muy distinta a la que veníamos viendo en los últimos años, incluso, que es gracias a la normalización y los acuerdos de paz que ha habido entre Israel y muchos estados árabes que no son nuevos. Insisto, en la década del 70 Israel ha logrado muy buenos acuerdos con Egipto y Jordania, dos países que son centrales, incluso que son centrales al día de hoy en el desarrollo de la guerra, porque tiene, no solo en el caso de Egipto y Jordania, también en ambos casos una relación muy importante con las comunidades árabes dentro de la Franja de Gaza y una posible escapatoria o lugar en donde serían recibidos muchos de esos refugiados o desplazados que a priori uno diría, bueno, serían recibidos por parte de sus hermanos árabes musulmanes en Jordania y en Egipto, pero las fuerzas egipcias y jordanas han dicho, aquí los palestinos no van a ingresar. Creo que esto responde a una causa histórica. Los árabes conocen muy bien el problema palestino. Saben que en los 60 se trasladaron a Jordania y casi
injertan un estado paralelo que fue fuertemente aniquilado por las fuerzas jordanas en septiembre de 1970. Saben también que cuando se fueron al Líbano, en complicidad con Siria, estallaron la guerra civil que terminó con una masacre de las comunidades cristianas maronitas. Saben también que hoy, en complicidad con Irán, han tomado muchas posiciones dentro de Judea y Samaria, dentro de los territorios que hoy controlan los palestinos gracias a los acuerdos de Oslo, y que también en países árabes musulmanes existen hoy campos de refugiados palestinos que son bombas de relojería. ¿Por qué? Porque muchos de estos elementos que son especialmente bélicos, que provienen del terrorismo iraní, han penetrado y han penetrado muy fuerte en las comunidades palestinas que se encuentran allí y ponen en peligro muchos de sus gobiernos, algo que en la concepción de poder de los árabes es inentendible. Ellos no quieren saber nada con que las casas reales, en el caso de Jordania o en el caso también del poder de Al-Sisi en Egipto, se puedan ver perturbadas por una infiltración iraní. Y en el caso de Jordania creo que es lo más claro. Jordania es el posible corrimiento que va a tener Irán en caso de que jamás sea completamente aniquilado en su capacidad militar y en su capacidad también gubernamental. ¿Cuál es el peligro que yo veo en Jordania? ¿Por qué creo que se convierte cada vez en un actor más central a futuro? Es porque Jordania, si es, al ser parte de una frontera con los territorios que los palestinos controlan en Judea y Samaria, por su proximidad a Jerusalén, la capital de Israel, y también por su conexión geográfica con Irak, puede ser una nueva base operativa en caso de que Irán sea expulsado de la Franja de Gaza y necesite construir un nuevo laboratorio terrorista en el cual pueda desde allí atacar a Israel. Esto sería algo verdaderamente traumático para no solo los jordanos, sino también, insisto, la Casa Real y el gobierno y las fuerzas jordanas, que se verían verdaderamente amenazadas en su poder, y le daría al Medio Oriente un nuevo estado, en este caso un nuevo estado, una base operativa del terrorismo que sería verdaderamente catastrófico. Ahora, sobre esto Incluso quiero, más que el Sinaí en Egipto, incluso ajá, mucho sobre más que esto el quiero Sinaí en Egipto. preguntarte, Luciano, porque Mm. esto que estás diciendo es tan claro y para el que lo entiende es absolutamente una realidad, pero hay una contradicción en lo que hace justamente a los movimientos y a las expresiones tanto de Jordania como de Egipto. Es como que, bueno, Jordania retiró a su embajador, ha Sí. dicho, señores, cuidado, nada de desplazar ningún palestino y estos son nuestros límites, digamos, le va marcando la cancha a Israel. Y por otro lado, muy bien lo has dicho, ellos tienen intereses propios que saben muy bien que pueden ser afectados si es que no se logra derrotar el Hamas. ¿Cómo ves ese juego así en simultáneo? A ver, creo que ese juego simultáneo responde a que en el Medio Oriente el factor de poder se construye con un factor de fuerza, es decir, la fuerza en este caso militar, pero también en un factor religioso. Y acá me refiero a lo que es el interior del mundo islámico, que es la clásica confrontación entre los estados árabes sunitas, que son mucha mayoría en comparación con los chiitas. Estamos hablando de una proporción de 9-1, Uh -huh. especialmente en el caso de los a favor de los sunitas, en detrimento de los chiitas, y que representa, en el caso de los primeros, toda una alianza, una, si se quiere, una convergencia de intereses liderados por Arabia Saudita en todos los estados árabes sunitas, y en el caso de los chiitas liderados por Irán. Ese choque es lo que reparte también el poder dentro del mundo islámico. Y es que Arabia Saudita sabe muy bien que su rol de protector de los santos lugares puede estar verdaderamente acechado por Irán y ahí ser convertido justamente en una amenaza, porque si los iraníes toman más control dentro del mundo islámico, los sunitas estarían perdiendo mucho control, no solo religioso, sino también político y estratégico, en lo que hace el control, por ejemplo, de sectores que son claves en materia energética y de petróleo, como el estrecho de Hormuz en el Golfo. Estos intereses que son religiosos y que se traducen en mayor poder político, militar y más convencional en lo que hace a los asuntos, por lo menos de las políticas exteriores de estos países árabes, creo que están atados con eso. No romper un statu quo, que sería un cimbronazo hacia el interior del Islam, incluso muchas veces cosechando o encendiendo las mechas que incendien situaciones que son muy frágiles, como en Bahrein, un pequeñito estado del Golfo que su sociedad es mayoritariamente chiita,
pero están gobernados por una casa real sunita que no quieren tampoco saber nada, con la posibilidad de que Irán inicie una serie de protestas como ha ocurrido en el año 2011, en lo que mal se llama como las primaveras árabes. Personalmente creo que no ha habido ninguna primavera, sino que han sido revueltas en las cuales muchos países han decaído o en guerras civiles, como el caso de Siria o Yemen, o en el islamismo, como en el caso de Egipto. No quieren saber nada con que esas protestas hoy se repliquen nuevamente en el Golfo. Entonces, insisto, este doble juego existe, pero hay un interés nacional de estos países árabes, sunitas, que es mucho mayor y que va en un solo sentido, que es limitar el expansionismo de Irán. Algo que es un interés tanto para Israel, porque ha sido objeto de amenaza por parte de los ayatolás de ser borrado el mapa, y de un presidente iraní, Ahmadinejad, que en el año 2005 habló de borrar a Israel del mapa. Pero también para los Estados Unidos, porque saben que el poderío iraní, que puede ser también un poderío nuclear, sin dudas va a poner sobre las cuerdas a muchos de estos países, a sus gobiernos y su integridad territorial en muchos territorios. Por eso ponía el caso de Jordania. Pero acá tengo la pregunta de aquel que quiere buscarle el pelo. Digo, Sí. si esto es tan claro, excepto que me quieras decir que en ese doble juego lo que están haciendo los sunitas, en lugar de aliarse abiertamente con Israel y diciendo nosotros estamos ahí para todo lo que hay que hacer, es o que solo los sunitas y los chiitas se pueden encontrar en el odio contra Israel, o que ellos quieren mantener ese juego del status quo interno y entonces hacen, bueno, por un lado le digo lo que quiere escuchar uno y por otro lado hago lo que tengo que hacer tratando de manejar el tablero. No sé cómo lo ves. Creo que hay un poco de todo. Y en las últimas semanas, cuando se lo consultaron, una pregunta muy similar a un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, en referencia a los acuerdos de Abraham, él dijo, estos acuerdos han llegado para quedarse, porque hay intereses de estos estados que son mucho más superiores a incluso lo que los palestinos puedan darle. Creo que dentro del mundo árabe hay una concepción que es cada vez más, no quiero decir atendida, pero que sí se hace cada vez más evidente. No sé si es por un convencimiento que honestamente ellos tengan, o es más por un andar de la historia que ya lo ha vuelto desactualizado, que es la causa palestina, que se creó en 1965 con Arafat y el nacimiento de la OLP en Egipto, ha sido siempre una herramienta política muy amplificada fuera del Medio Oriente en contra de Israel, que con el paso del tiempo les pudo haber servido incluso también para ganar poderío dentro de lo que es el mundo islámico, pero que hoy en el presente, en el año 2023, es una piedra en el zapato para muchos de ellos, que se encuentran que con Israel podrían tener una conversación y una relación mucho más fluida, que les permita no solo la prosperidad, sino también un clima regional de seguridad, que es el objeto que ha tenido, por ejemplo, la cumbre del Negev en el año 2022, cuando todos los sunitas dijeron el problema y la amenaza del Medio Oriente es el expansionismo iraní. Y en definitiva, el mundo árabe, para quienes seguimos y conocemos su andar, sabemos que el punto importante está en lo que los reyes o los presidentes digan, no en lo que las comunidades puedan manifestar. Y esto ha quedado muy claro desde el año 2011. Puede haber revueltas, puede haber movilizaciones, puede haber fenómenos sociales que no logran muchas veces capitalizar partidos políticos tradicionales, el partido Baas, por ejemplo, dentro de la dinámica árabe más convencional, pero que sin duda la situación política y el desarrollo de sus políticas exteriores va a estar en lo que los reyes o los presidentes designen. Si le gusta a la mayoría o no, eso no es una conversación en los mismos términos que podemos tener en Argentina, en España o en muchos países occidentales. La dinámica es otra. El mundo árabe tiene una dinámica muy particular que, si no la comprenden y encima hacen sobre esto conjeturas o análisis laicos, es decir, que desprecian el factor religioso, están en un serio problema y corren el peligro de llegar a conclusiones como las que estamos viendo últimamente, que son a veces de una irrealidad que es muy poco creíble. Señores, han escuchado, espero con atención lo que dice Luciano Mondino, porque ahí están las claves, para entender, bueno, más allá de la guerra en este momento, el campo de batalla, las víctimas y todo lo que pasa, bueno, el juego un poco más amplio.
y lo que puede venir después, porque los intereses, ¿sí?, de aquellos sobre todo que gobiernan los países de los Emiratos e incluso Arabia Saudita, que dijo, bueno, momentáneamente hacemos una pausa, pero no se va a detener lo que ya estamos avanzando, porque en realidad para todos el gran desafío es Irán y la concepción chiita de ese califato y de todo lo que pretende, y ahí está el juego interno entre lo que es el mundo musulmán, que está ahí siempre latente, e Israel está en el medio tratando de hacer lo posible. Dicho de manera simple, pero saber escuchar, porque ahí no todo lo que se dice es exactamente lo que se está pensando Tal en cual. términos reales de lo que son los propios intereses. Quiero traerte un minuto, Luciano, porque claro, dijiste Irán y uno sabe jamás, pero también sabe de Hezbollah en el Líbano y bueno, los mensajes tanto en los Estados Unidos han sido muy concretos para Irán y para Hezbollah, me parece, y esperemos que siga así, que no va a aventurarse a hacer algo mayor. También Nasrallah lo ha dicho, diciendo, bueno, este es un tema de los palestinos 100%, y bueno, dijo algo como para cuidar un poco la situación. Ahora, Hezbollah siempre haciendo lo suyo y sobre todo en nuestra querida Latinoamérica, lo digo porque ayer aparece esta información donde, bueno, la Policía Federal de Brasil en conjunto con el Mossad y otros servicios de inteligencia abortaron lo que podría haber sido atentados terroristas de Hezbollah en objetivos judíos e israelíes en Brasil. Las puertas de entrada las conocemos, sabemos que hoy Bolivia tiene un acuerdo secreto con Irán y que incluso, bueno, ha roto relaciones con Israel, que era una formalidad, pero que tiene ese acuerdo. Sabemos de los aviones que van a Caracas y van y vienen, otra puerta de entrada enorme. Nicaragua, digo, la región tiene presencia de Hezbollah, la triple frontera siempre. ¿Y qué dirías al respecto, sobre todo por lo último que hemos sabido? Y te olvidaste también de otra entrada que Hezbollah está teniendo en América Latina, que es a través del crimen organizado. América Latina es una fusión entre el terrorismo islámico yihadista y muchos grupos que trabajan dentro del crimen organizado, especialmente el narcotráfico, que es el mayor problema y la amenaza en materia de seguridad dentro de América Latina, que tiene muchas facetas y en Argentina esto se conoce, como también con otros grupos que están trabajando de forma coordinada, caso por ejemplo de Hezbollah con cárteles de la droga en México, especialmente cárteles que tienen resonancia en distintos países, no solo en México, sino en países del Caribe, y un ambiente político que le es muy favorable a intereses y discursos y por lo tanto acciones que son fuertemente antioccidentales, fuertemente antiestadounidenses, fuertemente antiisraelíes y que decanta en el clásico antisemitismo que es lo que estuvimos viendo en los últimos meses, incluso por fuera de la guerra también, en el caso de Boric en Chile, pero que Gustavo Petro ha sido, creo que, el mayor amplificador. Muchos de ellos lo han hasta considerado parte de los voceros en español de Hamás, ya que ha recibido la felicitación por sus palabras de la propia organización que ha, el 7 de octubre, decapitado bebés y ha producido una masacre en todo Israel. Entonces creo que la condición que hoy tiene el terrorismo islámico en América Latina es muy favorable para los intereses general que pueda repercutir por fuera del Medio Oriente. Y esto creo que hay algo claro. Cuando habló Nasrallah la semana pasada, creo así unos días atrás, la expectativa que había sobre ese discurso era si efectivamente Hezbollah iba a tomar una participación activa en el Frente Norte, en el Líbano. Algo que con su discurso lo ha puesto bastante en remojo, lo ha puesto bastante en duda por una cuestión interna. Hezbollah dentro del Líbano está perdiendo cada vez mayor importancia y peso, no en contra de un gobierno libanés o las fuerzas libanesas que puedan volverse más fuertes, sino porque la situación del Líbano está en caída libre desde hace muchos años y esto también amenaza con arrastrar a Hezbollah. Incluso en la participación que ha tenido Hezbollah, es también un partido político con representación parlamentaria en el Líbano y en las últimas elecciones de mayo del año pasado ha recibido una paliza en términos electorales. Lo que pasa es que ha recibido una paliza no lo suficientemente fuerte para hacer caer todo un sistema que tiene cooptado al sur del Líbano y que muchas veces se maneja en esta concepción, en este diálogo de la amenaza y la violencia en contra de las comunidades del sur libanesas.
Yo te lo voy a simplificar solamente por un tema de tiempo, porque Ujú. esto hay que seguirlo, y lo voy a Sí, decir sí, así, solamente como una hipótesis, seguro alguno va a estar escuchando. Si Hezbollah ingresara en una confrontación más abierta con Israel, estamos hablando de una respuesta militar israelí que va a destruir, como correcto. dijeron, gran parte del Líbano. Y los libaneses no Ujú. van a estar contentos con Hezbollah. El costo para Hezbollah militar Es y altísimo. político es altísimo. Ahora, Correcto, totalmente cuidado, de acuerdo. señores, justamente como contraposición, y tenemos experiencia en la Argentina, Hezbollah Argentina. necesita algo para sentirse que ha logrado algo, con lo cual golpear fuera de la región con atentados terroristas le da nuevamente prestigio y el costo del punto de vista militar no sería de manera directa como en una confrontación ahí, con lo cual hay que estar muy, pero muy, muy atentos y preocupados. Así es, efectivamente. El caso de la Argentina creo que es muy claro y también en muchos países, porque hablamos mucho de la triple frontera, pero hay hoy muchos países en los cuales hay una convergencia o zona gris entre el terrorismo islámico y el narcotráfico que le dan a Hezbollah un escenario de impunidad como lo que consiguió en Argentina en los años 1992 y en 1994 que pueda repetir cualquier tipo de operatividad, y esto ha sido desmantelado en el día de ayer en Brasil, pero que no hay país de América Latina y el Caribe, incluso de Europa, que estén exentos a ser el escenario de Hezbollah a la hora de atacar objetivos judíos o israelíes fuera del Medio Oriente. Y esto lo que decías es la clave. Y cerrando, que obviamente atacar objetivos judíos e israelíes en Europa tendrá una respuesta mucho más contundente de los gobiernos europeos. En 100%. nuestra Latinoamérica tan particular, como dijiste, donde el narcotráfico tiene estos niveles de inserción y donde todo es mucho más frágil y donde incluso hay quienes son cómplices de esa, por distintos intereses, de esa ideología, señores, es para estar ocupados y también muy preocupados. Querido Luciano, como siempre, tenerte es un privilegio enorme, que las cosas pronto lleguen a estar un poco mejor y que veamos que ese Medio Oriente tan difícil que nos has podido explicar vuelve a reencauzar algo de los avances y esta página negra, bueno, pasa a ser una gran página negra que va a quedar y que va a marcar también esa historia de tantos años de una tragedia permanente. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, gracias. Señores, Luciano Mondino dándonos un panorama del día después de esta guerra con el Hamas y también de los desafíos que tenemos aquí en nuestra región.